Amén. Damos Buenas gracias noches. al Señor porque nos permite una vez más el estar en su presencia y de esta manera estar conectados. Podemos estar entonces de esta manera en una misma mente y un mismo parecer para poder aprender de la palabra del Señor. Les invito a leer unos versículos muy conocidos en el libro de los Hechos, el capítulo 8 y el versículo 26 en adelante. Hechos de los Apóstoles. Bueno, algunos hermanos dicen que mejor hubiera sido Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que revela todo en la palabra del Señor. Hechos, el capítulo 8, el versículo 26 en adelante. Amén. Si ya lo tenemos, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sentado sobre todos los tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía montado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Amén. Amén. Algo maravilloso que nosotros vemos y que podemos aprender en esta hermosa noche es el ministerio de un hombre, de un evangelista, de una persona que ha sido enviado a predicar el evangelio, y de una persona necesitada de su salvación, como era el eunuco. Dice la palabra del Señor: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Algo maravilloso lo que nosotros vemos es que a Felipe nunca se le hubiese ocurrido ir a predicar a un desierto donde no hay personas que le escucharan. Creo que ninguno de nosotros lo haría, tomar un camino desierto y ir a predicar allí. Pero vemos en realidad la obediencia del siervo de Felipe.
Y ahora dice que un ángel habló a Felipe. Algo maravilloso lo que nosotros vemos es el ministerio de cada uno de los creyentes, de los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Es algo maravilloso la persona que ha creído en el Señor Jesucristo y quiere trabajar. Y esto es lo que Felipe está haciendo. Un ángel podía haber tomado el camino y aparecérsele al eunuco en el camino allí y hablarle la palabra. Pero lo que nosotros vemos es que el ministerio de la predicación del evangelio ha sido encomendado a hombres ordinarios como nosotros. Y eso es lo que nosotros vemos. Los ángeles, ellos anhelan en realidad el ministerio de hablar de Jesús, de hablarle a alguna persona. ¿Y cómo lo harían? En realidad, creo que si tuvieran la autoridad de evangelizar a los humanos, a las personas que no conocen al Señor Jesucristo, creo que lo harían mejor que nosotros, porque ellos conocen en realidad las cosas de Dios. Ellos pueden estar al servicio del Señor. Pero ahora el ministerio ha sido encomendado a hombres como nosotros para predicar el evangelio. Y ahora dice, entonces Felipe, aquí dice él, que se refiere a Felipe. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sentado sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Algo que nosotros vemos es el interés de este hombre. Un eunuco, dice la Biblia, que estaba sentado sobre todos los tesoros de la reina de Etiopía. O sea, este hombre era como un ministro de Hacienda hoy en día, el cual tiene mucho poderío. Él dice la Biblia que estaba sentado sobre todos los tesoros. O sea, era el hombre que decidía las cosas, era el hombre que manejaba la plata, era un hombre muy rico en realidad. Pero algo maravilloso lo que nosotros vemos es que este hombre dice que venía a Jerusalén a adorar. Y ese hombre andaba por el camino correcto. Jerusalén era el lugar donde Dios había demandado que se adorara. Y ahora dice que él venía a adorar. A pesar de que era un hombre muy rico, era un hombre que quizá no necesitaba absolutamente nada, pero en su corazón sentía aquella necesidad, porque la Biblia dice que hemos sido creados para adorar. Y sin duda alguna, este hombre dice que él venía a Jerusalén. Entonces dice, él se levantó, Felipe se levantó. Y aquí la idea no es que iba muchas veces como nosotros, allí queriendo caminar, damos un paso y nos quedamos y queremos ir a hablarle a alguien del evangelio, pero muchas veces sentimos temor, muchas veces sentimos miedo y tal vez nosotros sentimos el deseo, el espíritu nos impulsa a irle a hablar a tal persona, pero nosotros no queremos. No. Felipe dice, entonces él se levantó y fue. O sea, la idea aquí es que Felipe se levantó y no iba midiendo, contando los pasos, iba casi corriendo, porque el deseo del verdadero creyente es de estar al servicio de su Señor. Así como los ángeles sirven al Señor,
Dice Hebreos que son ministros como el fuego, ardientes en su forma de querer servir al Señor. Pero también dice que son como el viento, como el aire, que en realidad son tan rápidos a una voz del Señor Jesucristo. Bueno, este ángel del Señor habló a Felipe. Felipe aquí está casi corriendo para caminar hacia ese camino. Perdón. Hacia ese camino. Dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Aquí nosotros podemos ver, dice que un funcionario de Candace. Aquí Candace no era el nombre del eunuco, no era el nombre de la reina. Aquí Candace es el título de la reina de Etiopía. Es como los faraones del Éxodo. Allí nosotros podemos ver el nombre de Faraón. Es un título, no es que el rey que gobernaba se llamaba Faraón. No, era un título. Pasaba el primer rey Faraón, seguía el segundo rey Faraón, el tercer rey Faraón y toda una dinastía de la familia que iba a reinar eran faraones. Entonces Faraón era un título, como Candace también era un título de la reina de Etiopía. Dice que estaba sentado sobre todos los tesoros, o ser el hombre de confianza de la reina de Etiopía. Sin duda alguna, el mensaje del evangelio había llegado hasta Etiopía. Si nosotros vemos cuando la reina de Sabá vino para escuchar la sabiduría de Salomón y todo eso se expandió. Y ahora dice que este hombre, a pesar de su riqueza, de su nivel social que tenía, él venía a Jerusalén a adorar. Dice el versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Imaginémonos un hombre rico. Viene de Etiopía a Jerusalén a adorar. Viene buscando el camino correcto. Sin duda alguna, este hombre leía las escrituras y se daba cuenta que la adoración solamente el Dios del cielo la merecía. Y ahora dice que él volvía, dice, en su carro leyendo al profeta Isaías. Y ahora dice el 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Bueno, Felipe está escuchando la voz del Espíritu Santo, quien lo está guiando. Hermanos, y cuando el Espíritu Santo está guiando al creyente, entonces las cosas van avanzando, las cosas van aprovechando. Y dice, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate a ese carro. Tiene la misma idea, el mismo verbo de lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 15, hablando del hijo pródigo. Dice que el hijo pródigo fue y se arrimó a un ciudadano de aquella tierra. El Espíritu dice a Felipe, júntate, acércate y júntate a ese carro. O sea, tiene la idea
de acercarse, de juntarse o arrimarse a estar totalmente cerca del objeto o de la persona indicada para pedir un favor o para hacer una pregunta. Algo que nosotros vemos es que en el evangelismo personal hay algo que es tan importante para entremeterse o llevar la palabra del Señor. Muchas veces nosotros nos encontramos con personas y quizás el Espíritu nos dice que hablemos del Señor, que le hablemos del Señor a esa persona. Pero muchas veces nosotros no hallamos el comienzo, cómo comenzar para evangelizar a una persona. Pero ahora nosotros vemos el ejemplo de Felipe. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Bueno, las personas de ese tiempo, ellos leían en voz alta. Y eso es algo maravilloso. Son unas costumbres las cuales por esta causa muchas personas eran tan inteligentes o se les quedaba grabado lo que leían. Leer en voz alta es un buen instrumento para que las palabras de este libro queden grabadas en nuestra mente. Y ahora dice que Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Sin duda alguna, este hombre iba sentado en su carro, caminando, leyendo en voz alta. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, y de esta manera iba leyendo, y Felipe escucha lo que va leyendo el eunuco. Y ahora dice el versículo 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Oiga, qué maravilloso, qué facilito. Felipe se entremete para llevar el evangelio a este hombre. ¿De qué manera? Bueno, es haciendo una pregunta. Muchas veces nosotros queremos evangelizar a alguna persona, ¿verdad? Y de repente no hallamos cómo. En este caso, Felipe hace la pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Bueno, en el caso de nosotros, cuando encontramos a alguna persona y queremos hablarle del evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Es hacer una pregunta. ¿Qué pregunta vamos a hacer? Bueno, fulano de tal, si conocemos su nombre, ¿visita usted alguna iglesia? Bueno, dicen algunos sí, otros dicen que no, y entonces de esta manera se abre el camino para que nosotros podamos llevar el mensaje del evangelio a toda persona. Dice Felipe, pero ¿entienden lo que lees? Algo maravilloso es que el eunuco tenía que dar una respuesta. Dice el versículo 31, y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Aquí nosotros vemos la humillación. Primeramente vemos la forma cómo entrar para dar el mensaje de salvación, pero también vemos la humillación de un funcionario de Etiopía, vamos a decir hoy en día millonario, sentado sobre todos los tesoros de la reina de Etiopía, un hombre humilde. ¿No cree que si fuera alguna persona de nuestro día, un millonario, una persona, nos saldría altanero o nos saldría con una respuesta peor? Bueno, dice este hombre, ¿y cómo podré? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese
y se sentara con él. Esto es algo maravilloso. La persona que tiene la necesidad, que siente la necesidad de buscar al Señor Jesucristo, entonces es una persona humilde. Es una persona que de veras se muestra una persona que no sabe absolutamente nada, aun cuando este hombre era muy inteligente. Porque no era cualquier persona que iba a estar sobre los tesoros de la reina. Tenía que ser un hombre muy educado, un hombre muy sabio en la sabiduría del mundo para manejar tanto dinero, tanta riqueza, pero un hombre humilde también. Y ahora él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que estuviese y se sentara con él. Aquí la palabra rogar no es que el eunuco estaba diciéndole, Felipe, súbete, Felipe, súbete, Felipe, por favor, subite. No, aquí la palabra rogar solo era una vez. Dice que rogó a Felipe, o sea, le dijo a Felipe, súbete y siéntate conmigo. ¿Se imagina? Felipe iba a esperar 2 veces más que le dijera. No, Felipe todo lo estaba haciendo por medio del Espíritu Santo y estaba casi corriendo para poder de veras hablarle del Evangelio a ese hombre. Algo que me llama la atención es que dice que este eunuco volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Bueno, de lo que conocemos por medio de historia, los carros en Israel eran como una carreta atada a un par de caballos y allí iban corriendo y la persona iba sentada en aquella carreta. Quizás no eran como los carros que tenemos hoy en día, que vemos hoy en día, pero era algo rápido. Los caballos caminan rápido y sin duda alguna el eunuco ya venía, iba para su destino y él iba, dice, pero iba aprovechando el tiempo leyendo. Y Felipe tenía que ir corriendo al par de aquel carro donde iba sentado el eunuco y le oyó que leía y hace la pregunta. Y ahora viene el eunuco y rogó a Felipe que subiese a su carro y se sentara con él y que le explicara en realidad el mensaje o la palabra que iba leyendo. Aquí el verbo junta, sentarse, subirse, tiene la misma idea de Juan 16, el capítulo 13. Pero vemos, dice el versículo 32. ¿Qué hora tiene? 8:25. Dice el capítulo 32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Eso era lo que él iba leyendo, lo que dice Isaías 53. Como oveja, dice, a la muerte fue llevado. ¿Sabía, mi hermano, que según la historia de la oveja, es el animal que tiene la vista más corta? Según algunos registros de algunas personas en la historia, la oveja solo puede ver hasta 3 metros hacia adelante. De ahí ella no ve nada. Es un animalito que ella no percibe el peligro, sino que puede estar al borde de un abismo y ella está tranquila. Es por eso que el pastor tiene que andar tras de las ovejas para guiarlas, para ver el peligro, para que no fracasen. Puede estar un león, puede estar un tigre a 3 metros delante de ella esperándola para cazarla
y ella no se percibe del peligro. Dice, como oveja a la muerte fue llevado. O sea, como una persona que en realidad no estaba percibiendo, no es que no lo percibía, sino que a él, dice, no le importó la cruz, al Señor Jesucristo, mirándonos a nosotros más allá de ese horroroso valle de pecado. Como cordero, dice, no abrió su boca, enmudeció. ¿Sabe que este animalito tiene otra virtud también? Cuando este animalito lo van a matar, lo llevan, quizás lo guindan de las patitas para degollarlo, lo degüellan y ese animalito se desangra y no hace ni siquiera un gesto. Todos los animales brincan, patean y todo en el momento de la muerte. Pero aquí el cordero es un animal que se muere y ni siquiera se menea. Él no pega un bramido, nada en realidad. Y dice la Biblia, esto era lo que leía el eunuco. Y dice, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Allí en el libro de Juan, el capítulo 7, el versículo 50, nos habla acerca de eso. No se le dejó que se defendiera. O sea que todos los juicios que le iban a hacer al Señor Jesucristo eran juicios que en realidad el Señor no debía nada. Eran juicios injustos que le iban a hacer. Bueno, todo esto Isaías lo está viendo unos 800 años antes de nacer el Señor Jesucristo. Pero para esto, ahora dice el versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Bueno, era lo que el eunuco no sabía en realidad. Él iba leyendo. Quizás la escritura lo conmovió tanto que él no sabía de qué se trataba. Y ahora le dice a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? En otras palabras, dice el eunuco, bueno, Isaías está hablando de él mismo, que le va a suceder esto a él o a algún otro profeta. Recordemos que los profetas eran perseguidos y los llevaban hasta la muerte. Y ahora Isaías está profetizando todo esto. Por eso la confusión de la mente del eunuco dice, te ruego que me digas de quién dice. O sea, Felipe, yo no entiendo. Explícame de quién está hablando Isaías. Si de él mismo o de algún otro profeta o de quién. Mire qué maravilloso. Entonces Felipe dice, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Esto es lo maravilloso en realidad. Este era el propósito del Espíritu Santo, llevar a Felipe por ese camino para que él le hablara a este hombre que anhelaba conocer al Señor Jesucristo. Y ahora que este eunuco se da cuenta que esta escritura habla de alguien que va a venir y que va a sufrir todas estas cosas por nuestros pecados, ahora él ha creído de todo su corazón. Dice el versículo 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree
para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hasta el versículo 36, el eunuco era un hombre que ya había creído en el Señor Jesucristo. Era un hombre que su mente se había despejado y había entendido la Escritura, pero le faltaba algo: confesarlo con su boca. Como hoy en día nosotros tenemos que pararnos ante todo el público y decirle: Señor, yo soy un pecador, destituido de tu gloria. Yo te recibo como mi Salvador. Eso era lo que le faltaba a el eunuco. Pero ahora él dice: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Él había creído. El deseo de todo creyente, hermanos, es creer en el Señor Jesucristo y bautizarse. No es que vamos a creer y vamos a estar un tiempo y luego, bueno, quisiera bautizarme, pero aquí que ponemos tanto problema y de repente, bueno, hoy sí ya me decidí bautizarme. No, aquí la cosa no es de decisiones de bautizarse. Aquí dice la palabra del Señor: el que creyere y fuere bautizado. Y esto es lo que el eunuco ha entendido. Y ahora él dice: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Bueno, solo había una cosa que le impedía. Y él hace la pregunta a Felipe. Él no había confesado el nombre del Señor Jesucristo como su Salvador. Solo había creído que Jesús era el Salvador, que Jesús venía a padecer cuantas cosas por amor a nosotros. Pero mire la respuesta. El versículo 37. Dice el eunuco en el 36. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dice Felipe. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y mira la respuesta del eunuco. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque con la boca se confiesa para salvación, dice Romanos. Algo maravilloso entonces vemos. ¿Cuántas personas hoy en día no quieren confesar el nombre del Señor Jesucristo? ¿Cuántas personas hoy en día creen a lo que Dios está diciendo, pero no le creen a Dios? Mucho es diferente. Creer en Dios es una cosa y creerle a Dios es otra cosa. Y es por eso que ahora solo había algo que le impedía al eunuco bautizarse. No había confesado el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Algo maravilloso que nosotros vemos. Dice: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Hermanos, qué maravilloso también que nosotros hoy, para estar reunidos en esta reunión, mandamos parar todo los quehaceres que tenemos en nuestras casas, en nuestro trabajo. Mandamos a parar el negocio, mandamos a parar todo porque era tan importante estar en esta reunión el día de hoy. Como lo importante que era para el eunuco en ese momento, mandó cancelar todas, sin duda alguna, sus demandas de trabajo y todo, porque era algo tan especial que iba a ser bautizarse. Y dice: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y algo maravilloso que nosotros vemos es cómo el eunuco, a partir de ese momento,
Sigue diciendo el versículo 39 que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Pero sigue diciendo, y siguió gozoso su camino. Qué maravilloso en realidad. Aquella persona que ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, aquella persona que le ha entregado de todo corazón su alma al Señor Jesucristo, que ha creído en esa obra perfecta, que ha sido bautizado porque ha creído en el Señor, dice que siguió gozoso su camino. Algo maravilloso para nosotros entonces es, después de creer en el Señor Jesucristo, bautizarnos y seguir ese camino gozoso hasta llegar a la meta final. Sin duda alguna la Biblia ya no nos registra lo que el eunuco siguió haciendo, pero dice que él siguió gozoso su camino y sin duda alguna el eunuco anunció el evangelio del Señor Jesucristo a toda su corte. Y sin duda alguna allí se escuchaba hablar del Señor Jesucristo. Otra cosa que nos muestra aquí es que Dios no hace acepción de personas, porque el eunuco, según la historia de los de Etiopía, son de raza negra. A Dios no le importa el color de piel. Él con todos para siempre es su misericordia. Hermanos, es algo maravilloso entonces cuando nosotros vemos el ministerio de la predicación del evangelio. ¿Cómo debemos de correr para anunciar ese mensaje de salvación? Pero ¿cuántas veces somos tan lentos como la tortuga? ¿Cuántas veces vamos a regañadientes que no queremos ir? Pero el Señor está mandando, vayan a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Pero el mandamiento para nosotros es anunciar las buenas nuevas de salvación. Que el Señor nos ayude para que con un corazón pronto, con un ánimo pronto para anunciar el evangelio del Señor Jesucristo, podamos correr, no durmamos, dice la Biblia, como aquellos que no tienen esperanza. La esperanza de nosotros es que un día estaremos en la presencia del Señor, gozándonos por toda una eternidad. ¿No cree que entonces deberíamos contarle a cuántas personas esa esperanza tan gloriosa que nosotros tenemos? Hermanos, que el Señor nos ayude para que podamos hablarle a aquellas personas que no conocen al Señor Jesucristo. Y si hay personas que nos están escuchando el mensaje de salvación en esta hora, les animamos para que, si ya han creído en su corazón, puedan confesarlo con su boca que Jesús es el Señor. Dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Él nos bendiga con su palabra. Amén. Amén.